Cuando un policía colombiano muere en el cumplimiento de sus deberes, las condolencias y ceremonias pronto llegan a su fin. Pero la vida continúa y las jóvenes viudas tienen que sacar fuerzas para continuar. El Salmo 34:18 dice: El Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva los de espíritu abatido.